Bien, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a los organizadores de este evento por tenerme en cuenta. Es para mí un honor y sobre todo es para mí un gran reto venir a hablar frente a todos ustedes, que entiendo pues todos son abogados, que es lo primero que uno debe dejar claro, que va a hablar frente a abogados, para dejar claro que vamos a hablar de un tema estrictamente procesal, y es la forma de controvertir los dictámenes periciales en los procesos. ¿Por qué? Porque aunque ya la legislación tiene algún tiempo de haber sido expedida y de haber entrado en vigencia, todavía subsisten las dudas en los abogados litigantes de cómo es eso que uno controvierte ahora los dictámenes periciales. Y desde luego es más grande el reto de hablar de este tema frente al doctor Martín Bermúdez, quien escribió un libro precisamente sobre eso. Entonces, después de que yo termine me voy a quedar, por si usted, para garantizar que voy a estar presente seguramente frente a las réplicas de varias cosas que voy a decir. Bien, en primer lugar, cuando a uno le preguntan, bueno, ¿cómo es que uno controvierte un dictamen pericial? Esa respuesta depende. ¿Depende de qué? ¿De en qué proceso esté usted? ¿En qué proceso va a controvertir ese dictamen pericial? Es decir, si está ante un juez civil, si está ante un juez de lo contencioso administrativo o si está ante un tribunal de arbitraje. No voy a hablar si está en un proceso laboral, porque honestamente no tengo esa especialidad y creo que no nos alcanzaría el tiempo así la tuviera. Y fundamentalmente entiendo que las mayores necesidades están en los procesos en que se surten ante los jueces civiles, ante los tribunales de arbitraje o ante los jueces de lo contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque dependiendo el proceso va a variar la forma como se aporta o cómo se practica ese dictamen pericial y por ende la forma como se controvierte. Entonces, para empatar con la conferencia de la doctora María Teresa, imaginémonos que estamos en un tribunal de arbitraje. Vamos a arrancar entonces por cómo sería o cómo va a ser la forma de controvertir un dictamen pericial en un proceso arbitral. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que en el proceso arbitral subsiste un sistema dual en materia de dictámenes periciales. ¿A qué me refiero con que subsiste un sistema dual? A que en el proceso arbitral quien quiera valerse de una prueba pericial tiene dos opciones: o aporta el dictamen pericial en las oportunidades legales y procesales pertinentes y procedentes, o pide que el tribunal decrete y practique una prueba pericial. Es decir, en materia arbitral existe el famoso dictamen pericial de parte, el dictamen pericial aportado, y existe también el dictamen pericial que se decreta y practica al interior del proceso arbitral. Ese es un tema que queda absolutamente claro. Algunos tribunales dijeron que no, que solamente en materia arbitral existía el dictamen pericial aportado, pero afortunadamente fueron tribunales, no han sido más de 2 o 3, es decir, si de 100 o 120 tribunales 2 o 3 dijeron eso, uno sí podría decir con certeza estadística que fue una opinión absolutamente aislada. Hoy existe claridad al respecto. Entonces, si en el proceso arbitral vamos a aportar un dictamen pericial, el régimen legal aplicable a ese dictamen pericial es el Código General del Proceso, en toda su extensión. ¿Eso qué significa? Que debemos tener presente 5 cosas. La primera, que ese dictamen pericial tenemos que aportarlo en cualquiera de las oportunidades probatorias. Si yo soy demandante, lo puedo aportar con la demanda, lo puedo aportar con la reforma de la demanda
o la puedo aportar ese dictamen en el traslado de las excepciones de mérito. Si yo soy demandado, lo aporto con la contestación, con la demanda de reconvención o en el traslado de la reforma de la demanda o a través de la reforma de la demanda de reconvención. Dicho de otra manera, recordemos cuáles son las oportunidades probatorias, segundo año de derecho, y ahí estará la oportunidad para aportar ese dictamen pericial. Segundo, ¿quién hace ese dictamen? ¿Qué debe contener ese dictamen? Ese dictamen lo puede hacer cualquier profesional especializado en la materia, sea persona natural o sea persona jurídica. No se necesita que haga parte de la lista de auxiliares de la justicia. Es más, mucho mejor si no hace parte de la lista de auxiliares de la justicia, porque en esto recordemos lo que decía Jairo Parra, de que un indicio de criminalidad es hacer parte de la lista de auxiliares de la justicia, menos si alguno de ustedes hace parte, o sea, todos menos ustedes, porque no demoro pues ya aquí en estar cometiendo una imprudencia, pero no. Es decir, cualquier persona, cualquier profesional o institución especializada que tenga la capacidad, la experiencia, los conocimientos suficientes para elaborar ese dictamen pericial, lo podrá hacer. No es necesario que haga parte de ningún listado, con tal de que sea un profesional especializado. ¿Qué debe contener ese dictamen? Pues todo lo que debe contener un dictamen pericial. Debe ser un dictamen claro, conciso, explicativo, sobre todo debe tener unas conclusiones debidamente fundamentadas. Si es un dictamen pericial que le explica al árbitro con plastilina, mucho mejor. Mientras el dictamen sea más explicativo, el árbitro se va a convencer mucho más. Desde luego debe tener todos los soportes, los documentos que tuvo presente y una serie de declaraciones del perito. El perito debe decir si ha sido perito en otros procesos, si ha coincidido con ese mismo apoderado en otros procesos, si ha rendido esos dictámenes o ese tipo de dictámenes periciales con anterioridad, en fin, una serie de manifestaciones que están en el artículo 226 del Código General del Proceso. Tercera cosa que debemos tener presente. Fíjense que el demandante, cuando está preparando su demanda, pues el demandante tiene tiempo, a menos que lo estén afanando los términos de caducidad o de prescripción. Pero el demandante normalmente tiene tiempo para ir preparando su demanda, ¿cierto? Hay quienes ya la están preparando simultáneamente con la oferta, ¿no? Pero dijéramos, el demandante normalmente tiene tiempo para elaborar su demanda, tiene tiempo para contratar el perito. Normalmente el demandante tiene tiempo para que el perito haga los exámenes, los análisis, las investigaciones, revise la documentación, mire el modelo financiero, que cuadra, que quítele acá, que haga estos ejercicios financieros, que tenga los insumos del contador, que vaya y analice cómo fue el modelo de negocios para esa concesión, en fin. El demandante tiene el tiempo para elaborar el dictamen. Y seguramente ese demandante lo puede aportar sin problema alguno con su demanda. Y seguramente lo podrá aportar sin problema alguno con su reforma de la demanda. Pero la pregunta que surge es, bueno, ¿y el demandado? Porque cuando al demandado lo notifican en el proceso arbitral, tiene un término de traslado de 20 días. Bueno, más los 25 días de gracia del artículo 612 del CGP. La pregunta es, muchas veces ese término de traslado para el demandado no es suficiente para poder aportar ese dictamen pericial. Entonces la ley le dice, si usted no lo puede aportar porque el tiempo no fue suficiente, anúncielo. Dígale al árbitro, voy a aportar un dictamen pericial. Y ya, punto. No tiene ni que decir cuál es el objeto, cuál es el propósito, quién va a ser el perito, qué va a hablar el perito. Sencillamente dice, yo quiero valerme de un dictamen pericial.
el tiempo que me da la ley no es suficiente, lo anuncio y en este caso los árbitros tendrán que concederle ese término adicional para que aporte el dictamen, que no podrá ser inferior a 3 días. Cuarta cosa. ¿Cómo controvierto yo ese dictamen? Acordémonos que el régimen es el del Código General del Proceso. ¿Cómo controvierto yo ese dictamen? La ley dice que lo puedo controvertir de 3 formas. Lo puedo controvertir de 3 maneras. La primera, citando al perito a un interrogatorio. Esa es la primera forma como yo puedo controvertir ese dictamen que me aportaron en ese proceso arbitral. Cito al perito a un interrogatorio. Entonces, allá como litigante me voy a enfrentar al perito. Y a ese perito lo voy a interrogar, primero, sobre su imparcialidad e idoneidad. Y segundo, sobre el contenido del dictamen. Y ahí viene un reto muy importante para el apoderado. Porque es que el apoderado tendrá que prepararse para interrogar al perito. Tendrá que valerse de otros técnicos. Muchas veces tendrá que ir a la audiencia acompañado de su equipo de trabajo. Porque es que, por más abogado que sea uno, no es fácil ganársela a un contador, ganársela a un financiero, ganarle en un interrogatorio a un ingeniero. Eso no es fácil. Aunque se podrá lograr, si el perito está equivocado y el abogado tiene la habilidad, lo podrá hacer. Con una regla muy importante: al perito en esa audiencia se le pueden hacer preguntas sugestivas. Claro, porque es que el perito es el que sabe. El perito no se va a dejar inducir una respuesta porque precisamente él es el que tiene los conocimientos. A él sí se le pueden hacer preguntas sugestivas o preguntas insinuantes. Muy bien, la segunda forma de controvertir ese dictamen es aportando otro. Usted me acompaña a un dictamen pericial en temas financieros para demostrarme que se presentó un desequilibrio financiero en este contrato de concesión. Pues venga, entonces yo le aporto otro para desvirtuar las conclusiones de ese dictamen. Y ahí el problema será del tribunal de arbitraje, porque va a tener 2 dictámenes periciales, uno que dice que el contrato está desequilibrado y el otro que le dice que el contrato no está desequilibrado. Y ahí es donde viene la sana crítica. Serán los árbitros los que determinarán cuál de los 2 dictámenes es el que le produce mayor convencimiento. Y la tercera opción que se tiene para controvertir ese dictamen pericial son las 2 primeras. Es decir, citarlo a un interrogatorio y aportar un nuevo dictamen. Muy bien. Quinta cosa. En el proceso arbitral y en el régimen del Código General del Proceso, cuando se aporta un dictamen pericial, dispone la norma, ese dictamen pericial o respecto de ese dictamen pericial no habrá trámite especial de objeción por error grave. Lo dice claramente el Código General del Proceso. No habrá trámite especial de objeción por error grave. Una cosa es decir, como lo dice la ley, como lo señala la ley, que no hay un trámite particular para adelantar la objeción por error grave, y otra muy diferente señalar que ese dictamen no se puede objetar por error grave. Fíjense que hay una diferencia. Una cosa, repito, es que la norma señale, no hay trámite especial de objeción por error grave. A llegar uno a la conclusión de que no hay objeción por error grave. Yo sí puedo objetar por error grave un dictamen pericial. Yo sí le puedo decir, señores árbitros, ese dictamen está equivocado. No tomó las variables que debía tomar. No hizo las muestras de suelo donde lo tenía que hacer. No tomó los precios de mercado. Tomó unos insumos que no correspondían. No fue capaz de determinar si la contabilidad se llevaba o no conforme a derecho o conforme a la ley. Yo sí le puedo decir a los árbitros
que ese dictamen adolece de error grave. Lo que no se adelanta es un trámite especial para tal efecto. O lo controvierto citando al perito a la audiencia, aportando un nuevo dictamen, o las dos anteriores, pero no hay un trámite especial de objeción por error grave. Entonces, recapitulemos. ¿En dónde estamos? En un proceso arbitral, ¿cierto? Para los que acaban de llegar, para los que se están despertando, les repito, estamos en un proceso arbitral, ¿cierto? Estamos en un proceso arbitral. Primera opción de prueba pericial en un proceso arbitral, la prueba pericial aportada. Ya vimos cuándo se aporta, cómo se aporta y cómo se controvierte. Segunda opción, que lo otorga el artículo 31 de la ley 1563 de 2012 o estatuto arbitral. Segunda opción en el proceso arbitral, yo no quiero aportar el dictamen pericial. No lo quiero hacer. ¿Por qué? Pues porque no. Porque no tengo presupuesto. Porque no alcanzo a contratar el perito. Porque no he encontrado perito. O porque sencillamente no lo considero necesario. Ah, bueno, no va a aportar dictamen pericial, perfecto. Puede pedirle al tribunal que decrete y practique un dictamen pericial en el curso del proceso, a cargo de un profesional. Y el artículo 31 de la ley 1563 de 2012 señala entonces cómo son las reglas para practicar y controvertir ese dictamen pericial. Con una anotación. Si ustedes leen el artículo 31 de la ley arbitral, regula, repito, todo lo relacionado con el decreto, práctica y contradicción de la prueba pericial al interior del proceso arbitral. Pero el estatuto arbitral no hizo una regulación extensiva, no hizo una regulación detallada, no hizo una regulación total. ¿Por qué? Porque quienes redactaron la ley de arbitraje no se percataron de que los vacíos de esa norma ya no los iba a llenar el Código de Procedimiento Civil, sino que los iba a llenar ahora el Código General del Proceso. Y el Código General del Proceso solamente regula un sistema de prueba pericial, que es el aportado. Luego el artículo 31 de la ley de arbitraje, que regula la prueba pericial practicada en el proceso, frente a esos vacíos no tiene ya una legislación en la cual llenarlos o colmar esas lagunas. Por eso ustedes van a encontrar que aunque la regulación es importante, no es extensiva. Y de esa regulación, ¿uno qué diría? 5 cosas que no se les puede olvidar. La primera, doctores, la audiencia de posesión del perito. Ojo con esa audiencia, porque ya he visto en mi experiencia que a algunas entidades del orden distrital de otro país, no de este, les ha pasado. ¿Listo? Algunas entidades del distrito de Lima, en Perú, para hablarlo, les pasó. ¿Qué les ha pasado? En esa audiencia de posesión del perito, el tribunal de arbitraje tiene que señalar una suma, dice la ley, a buena cuenta de los futuros honorarios del perito. Es decir, un anticipo de honorarios del perito. Se señala en esa audiencia. Quien pidió la prueba lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar dentro del término que le conceda el tribunal. Y si no lo paga, se declara desierta la prueba. No hay nada que hacer. ¿Qué buscaba esta norma? Que el perito elabore su dictamen pericial a sabiendas de que ya buena parte de sus honorarios están pagados y que se los van a pagar cuando termine el trabajo. ¿Qué buscaba evitar esto? Lo que pasaba antes, que el perito hacía un dictamen pericial, elaboraba un dictamen pericial muy importante a una de las partes, tan de malas que no le gustaba a la parte que pidió la prueba, ¿cierto? Le salía mal el dictamen, le fijaban los honorarios al perito y después esa parte no le pagaba los honorarios, pese a que el perito había hecho un trabajo importante. Entonces lo que busca la ley de arbitraje es que cuando el perito esté elaborando su prueba pericial ya tenga esos honorarios consignados.
seguramente ese perito trabajará con mucho más empeño, como trabaja con más empeño un abogado cuando sabe que ya sus honorarios están pagados, como lo hacemos todos, y ya sabe con la seguridad o trabaja con la seguridad de que no le van a robar sus honorarios. Entonces, doctores, ojo con esa audiencia de posesión del perito, hay que ir, y si no van, pues por lo menos entérense, y acuérdense que si no pagan esos honorarios dentro del término que señala el tribunal, se les declara desierta la prueba. Y no sé cómo le explicará uno al jefe de la oficina jurídica que le declararon desierta una prueba por no pagar los honorarios. ¿Sí? Tocará decir, no, es que el arbitraje, no, eso tocará echarle la culpa a la directiva presidencial, ¿cierto? Porque, ¿qué más? No, es que la ley ha señalado, es que hay varias interpretaciones, es que la inseguridad jurídica, a ver, es que la norma no es clara, todo lo que dicen los abogados normalmente cuando a uno se le vence un término. Muy bien, entonces, segunda cosa que deben tener presente, ese dictamen pericial es susceptible de aclaraciones y complementaciones. Es decir, del dictamen pericial se corre traslado. ¿Para qué? Para que el apoderado pida aclaraciones y complementaciones. Y hay que acordar, o tenemos que acordarnos, que las aclaraciones versan sobre aquellos aspectos en donde el dictamen no es claro. Y las complementaciones son aquellos aspectos que yo le pregunté al perito y que el perito no respondió, o que estaba en la obligación de responder porque se desprendía de alguna pregunta y no lo hizo. ¿Qué he visto yo que hacen muchos abogados? Y esto sí de todos lados. Pues que en las aclaraciones y complementaciones se acuerdan de cosas que han debido preguntarle al perito y no le preguntaron. Y entonces, por vía de aclaraciones y complementaciones, buscan extender la prueba a otros puntos que nunca fueron materia de preguntas. Tercer punto, rendidas las aclaraciones y complementaciones, no vuelven a correr traslado. Y ojo con esto, que no nos vayamos a sorprender. La ley de arbitraje señala que tanto del dictamen pericial como de las aclaraciones y complementaciones se corre traslado hasta por 10 días. Hasta por 10 días. Lo cual significa que si la ley dice hasta por 10 días, perfectamente un tribunal de arbitraje podría hacerlo por 2 días, por 3 días. Entonces hay que estar preparados para saber y estar muy atentos a que no es un término legal, es un término que fija el tribunal de arbitraje. En la práctica, si el tribunal no tiene problemas de tiempo, si se han suspendido lo suficiente los términos, si no tenemos problemas de que se nos está venciendo el término de duración del proceso, los árbitros normalmente conceden los 10 días de traslado. Pero si algún apoderado, como pasa en la práctica, y afortunadamente lo estamos aquí diciendo solamente ante 400 personas, creo que no saldrá de acá. Créanme ustedes que si algún apoderado no se porta lo suficientemente bien en un proceso arbitral, no, yo no suspendo, no, que las audiencias tienen que ser así, bueno, perfecto, traslado por 2 días. No, yo no suspendo el término de duración del proceso, entonces cerramos pruebas y alega de conclusión mañana. Entonces en eso dijéramos, la práctica arbitral demuestra que si uno se porta bien con el tribunal se va a portar bien con uno en materia de términos. Eso sí, el laudo saldrá como tiene que salir. Porque yo también soy consciente, y lo juro, y lo digo con la boca más llena, doctora María Teresa, que los tribunales de arbitraje fallan a favor y en contra de las entidades estatales. Tengan ustedes la absoluta certeza. Yo he sido secretario de tribunales del orden nacional y del orden distrital, y ganan y pierden, y ganan y pierden. Y yo se los puedo decir, de pronto es que yo no me doy cuenta de las cosas, pero yo se los puedo decir, yo nunca he visto nada raro, nunca he visto nada raro. Nada raro distinto a que se le da el derecho a quien se le tiene que dar. Que si no nos gusta el arbitraje, pues no pacte arbitraje, punto, así de sencillo. Que si a usted le fascina el recurso de apelación, no pacte arbitraje. Que si a usted le encanta la segunda instancia ante la sección tercera del Consejo de Estado, no pacte arbitraje.
Que si a usted le encanta la audiencia inicial del 180, del 179, que le encanta todo, pues no pacte arbitraje, punto, así de sencillo. Que si usted quiere que no vengan a invertir en Colombia, pues no pacte arbitraje. Así de sencillo. Así de sencillo, porque es que es una realidad. Usted dígale a los inversionistas extranjeros, y eso lo digo esperando que algún día la situación mejore. Un inversionista le dice, bueno, ¿cuánto se demora un pleito contractual ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia? Y uno le dice una mentira grande, le dice 8 años. Porque no le dijo la verdad, ¿cierto? No le dijo la verdad, uno le dice 8 años. ¿8 años? No, pues, Panamá, Perú, allá eso va y más pues para invertir. Entonces, ojalá algún día uno sí pudiera decir, de verdad, que la jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia contractual en Colombia es rápida, soluciona los conflictos de manera oportuna, de manera eficiente, porque es que ¿a quién le interesa un pleito a 15 años? ¿A quién? Cuando salga el dinero de la indemnización está muerto. Y como digo yo, con esa plata se queda el yerno, ¿para qué? Trabajando uno para el yerno, para que sea él el que reciba la indemnización. Eso no tiene sentido. En cambio, pues en materia, uno sí puede decir esto es una ventaja de la justicia arbitral. Muy bien, otro tema importante. Ese dictamen pericial que se practica en el proceso arbitral, tampoco es susceptible de objeción por error grave, de trámite especial de objeción por error grave. Pero yo sí lo puedo controvertir, aportando un nuevo dictamen pericial. Y los árbitros cuentan con la facultad de convocar al perito a una audiencia. No solamente al que elaboró el dictamen, sino al que aportó el dictamen con el que se está controvirtiendo ese dictamen. Y eso es bastante útil, porque los árbitros tienen en audiencia a los dos peritos, al que dice que está desequilibrado el contrato y al que dice que no. Y claro, no se trata de ponerlos allá en un ring, ¿no? Pues a que se casquen entre los peritos, no. Tampoco se trata de un careo entre peritos, pero sí por lo menos cuando usted escucha a un perito y a continuación escucha al otro, el juez tiene los suficientes elementos de juicios para determinar quién de los dos tiene la razón. Y para finalizar, porque veo que el término ya está agobiando, ¿cómo se controvierte el dictamen si vamos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues pasa una cosa bastante particular. La única prueba que tiene regulación específica en el CEPACA es el dictamen pericial. ¿Es así o no, doctor Martín? De resto, todo hay una remisión general al Código General del Proceso. ¿Y qué dice el CEPACA? Que allá también tenemos el sistema dual, en donde yo puedo aportar el dictamen pericial o en donde yo puedo pedir que se decrete y practique ese dictamen pericial. Luego yo, si lo quiero, lo aporto en las oportunidades probatorias o le pido al tribunal que lo decrete y practique en el curso del proceso. ¿Y cómo se va a controvertir? La regla general es que se controvierte en audiencia. El aportado, señala el CEPACA, se controvierte en la audiencia inicial. Y en la audiencia inicial yo puedo pedir que lo aclare, que lo complemente, lo puedo objetar, puedo pedir que se practique un nuevo dictamen pericial para controvertirlo y señala la norma, puedo incluso citar a testigos técnicos con una condición, que sea un testigo técnico que haya conocido los hechos, porque ese es el mejor testigo técnico que hay, no solamente el que leyó los documentos después de que la obra se cayó, sino el que estuvo presente cuando se estructuró y cuando se estaba construyendo. Y el dictamen pericial practicado en el curso del proceso, señala la norma que habrá que adelantarse un debate en la audiencia de pruebas y también es susceptible de aclaración y complementación. Y para finalizar, me quedan, según esto, 15 segundos, 14 segundos, yo lo que les diría es lo siguiente. Yo creo que es muy importante que las entidades públicas
fortalezcan sus equipos técnicos de trabajo y que esos equipos técnicos de trabajo, ya termino, le den los insumos necesarios a las áreas de defensa judicial. Uno como abogado, créanme, lo máximo que puede hacer es de pronto encontrar una contradicción en el dictamen. De pronto encontrar que el dictamen no es claro. De pronto encontrar que al dictamen le falta algún fundamento. Pero para que un abogado pueda conocer si el dictamen está equivocado o no está equivocado y pueda ejercer la defensa del caso, usted necesita tener un equipo técnico, comprometido, destinado, ojalá, para única y exclusivamente, bien sea por proyecto, bien sea por proceso o destinado al área de defensa judicial. Si no, los dictámenes periciales no se podrán controvertir y créanme que es muy difícil incluso en una audiencia usted poner a un perito contra las cuerdas. Por más que usted desde chiquito allá sí va y no, él iba a ser abogado, mire cómo es capaz, mire cómo pelea, mire eso, no, que usted le gane una pelea a la señora, todo lo que usted quiera. A un perito no se la gana en audiencia, por una sencilla razón, porque el perito conoce técnicamente el tema. Pongámoslo al revés, a que el perito lo interrogara a uno en derecho. A ver si usted no, en la pregunta que usted está enredado se va hasta el derecho romano y ya con eso ya. Lo dejó. No, es que eso viene de Roma, listo, punto, se acabó. No, es que eso es jurisprudencia que ya hizo, mejor dicho, ya, eso es jurisprudencia, ya se acabó. Entonces, si uno como abogado no tiene los insumos necesarios, sea el régimen que sea CEPACA, sea Código General del Proceso, sea ley de arbitraje, lo de menos es la minucia de la norma. Lo importante es que uno pueda tener como abogado los insumos con el tiempo suficiente para controvertir la prueba. Era eso, muchas gracias.